Uno de los riesgos asociados más importantes en accidentes de mineras subterráneas es la caída de rocas desde el techo de las galerías o de sus cajas, que habitualmente se le llama planchoneo. Al construir minas subterráneas, se extrae un volumen de roca que provoca cambios en las condiciones naturales de equilibrio de magnitudes geomecánicas. Se crean espacios en los cuales las caras libres quedan sometidas a fuerzas que quedan sin oposición y convergen hacia el espacio vacío, provocando grietas en el techo de las cajas y pueden generar desprendimiento de rocas sueltas o planchones. Para mitigar estos riesgos asociados porque existe la fortificación de minas. La fortificación es el conjunto de procedimientos que permiten mantener estables las labores cuando su condición no es autosoportante en una mina subterránea. El rol fundamental de la fortificación es mantener las labores seguras y con una sección y dimensiones suficientes para la circulación de personal, equipos y aire, impedir el desmoronamiento de material fracturado, disminuir el movimiento de cajas, techo y piso, mantener la cohesión de los terrenos. La fortificación minera es el método más efectivo y en algunos casos el único para garantizar las dimensiones requeridas para la excavación y satisfacer al mismo tiempo las necesidades de producción en el periodo de explotación. La fortificación de minas es una construcción artificial que se hace en las excavaciones subterráneas para prevenir la destrucción de las rocas circundantes y preservar las dimensiones de la sección transversal. La fortificación de minas, como una obra más de ingeniería, debe satisfacer una serie de exigencias técnicas, productivas y económicas. Para identificar los sectores que requieren fortificación, existen diferentes formas de detectar aumentos de presión en las labores, tales como el desplazamiento de cuñas, fracturas, fallas y quiebres que se encuentran en el terreno, el desvío de pisos o cajas de la galería, así como el tapado o la forma ovalada que toman perforaciones normales, la deformación o quiebre de pernos y maderas, el pandeamiento de mallas que tienen roca suelta que está sobre ella, ruidos extraños, fuertes, repetitivos o el goteo del cerro. También la observación de rocas nuevas en el piso de las labores. Todo lo anterior es señal de posibles desprendimientos de material, por lo que se debe informar oportunamente al responsable de la faena. Existen varios métodos de fortificación, siendo la esmaderación el más empleado en la pequeña minería. Si el caso lo amerita, eventualmente se podría considerar la utilización de pernos de anclaje, mallas de acero, hormigón proyectado o shotcrete y marcos de acero. La fortificación de la mina se clasifica según una serie de criterios que se encuentran en el Decreto Supremo 132, capítulo 6. Y estos criterios son el tipo de material usado en su construcción, que puede ser madera, hormigón, eh, estructuras metálicas, entre otros. El carácter de su trabajo es rígido o flexible, su característica constructiva es fortificación de cuadro continua, su vida de servicio, si es fortificación temporal o permanente, las condiciones de trabajo, si son condiciones normales o condiciones especiales, y por el tipo de excavación, si es excavación permanente, preparatoria o de arranque. En el comienzo, la madera fue utilizada para la confección de estos elementos de fortificación, por su accesibilidad, buenas condiciones de flexibilidad, pero normalmente tenía una corta vida útil, por el deterioro normal que sufre estar expuesta a las condiciones ambientales subterráneas. Con el pasar de los años, y a comienzos de la década de los 40, se inició y desarrolló el marco metálico, reemplazando paulatinamente la fortificación de madera, pues son más rápidos y sencillos de instalar y se de mucho más grado, ya que no se deterioran fácilmente como la madera. Este tipo de sostenimiento se utiliza principalmente bajo condiciones de alta inestabilidad, donde las presiones son demasiado altas para otro tipo de sostenimiento. Este mecanismo de sostenimiento, desde el punto de vista de temporalidad, es del tipo definitiva, y desde el punto de vista de la funcionalidad es un sistema de fortificación pasiva. O sea, que el marco metálico no agrega más presiones al macizo rocoso. Este sistema modifica el exterior de la labor y actúa en el momento de que el macizo rocoso comienza a sufrir deformaciones o solicitaciones. Principales usos de marcos de fortificación en minería. Se utilizan en punto de extracción. Aquí se utilizan entre 2 a 5 marcos alineados en una configuración típica embebidos en hormigón armado. En reparación de sectores colapsados se utilizan para recuperar la infraestructura minera colapsada, generalmente combinado con encastillamiento de madera. También en el desarrollo de galerías con alta presencia de agua o de muy mala calidad geotécnica,
En este ambiente es imposible utilizar otro tipo de sostenimiento, como por ejemplo pernos o cables. Las zonas de sobreexcavación se utilizan en los marcos en zonas sobreexcavadas, producto de sistemas estructurales asociados con castillos de maderas. Los marcos determinan la forma del túnel o labor en estos casos. En la intersección de labores, donde el cableado no sea eficiente, y en portales de acceso a labores en general. La fortificación con marcos de acero es uno de los sistemas más utilizados, ya que el acero es uno de los elementos que mejor resiste el agresivo ambiente minero, especialmente lo relacionado a temperatura, humedad, gases y agua. Además, el acero tiene dos características de gran relevancia en la minería subterránea, que es un elemento incombustible y reutilizable. Su estructura puede seguir líneas rectas como la enmaderación, o estar constituida por elementos curvos, siguiendo la forma de la excavación de la galería. La unión de las piezas se puede hacer por medio de placas metálicas soldadas a los extremos de la pieza del marco, los cuales son unidas de los pernos, o uniones tipo U. Las partes principales de un marco son dos pies derechos o postes verticales o inclinados, una corona o viga, de 1, 2 o 3 piezas. Los marcos metálicos son elementos compuestos de segmentos de vigas de acero estructural tipo I o H, con placas metálicas soldadas en sus extremos, unidas entre sí con pernos, para adaptarse a la extensión del túnel y soportar la presión ejercida del terreno circundante, transmitiendo la carga al perfil metálico por medio de un tupido formado con bloques y cuñas de madera, retocada entre la pared de la bóveda de la excavación y el marco metálico. Los materiales, acero estructurales, los accesorios y demás elementos que se utilicen en la colocación del marco metálico deben cumplir las normas establecidas que se aplican en estos casos. Son estructuras de acero utilizadas como soporte pasivo en excavaciones subterráneas. Se utiliza para restringir los movimientos del macizo rocoso y se aplica en combinación con concreto proyectado a alta presión, también llamado shotcrete. Pueden adaptarse a cualquier sección del túnel y están fabricadas de material ligero. Su ventaja con respecto a las cerchas tradicionales es el hecho de que las reticuladas quedan bien embebidas con shotcrete proyectado, debido a su forma que evita la formación de huecos y se facilita la proyección. Existen tres tipos de marcos de acero. Uno de estos son los rígidos, cuya principal tarea es el sostenimiento de forma tal que evite la caída de bloques de roca. Existen tres tipos de elementos con los cuales se pueden formar estos marcos. Uno de ellos son las vigas de acero. Estos se utilizan en macizos rocosos fracturados o donde los pernos de anclaje no son suficientes. También en caso de que la roca tenga potencialmente una fracturación y posible colapso debido a los esfuerzos sometidos dentro de la mina, y en caso donde la naturaleza del macizo rocoso ejerce un gran esfuerzo in situ. Este tipo de marco se asimila a la fortificación en madera. El siguiente elemento son los arcos de acero. Este marco se encuentra constituido con segmentos de vigas laminadas de perfil H o I. Estas se adaptan al diseño de la sección del túnel y se dividen en varios segmentos para facilitar su transporte e instalación. Y el último elemento son los anillos de acero. La fortificación en anillos se utiliza en terrenos donde las altas presiones se desarrollan en la periferia del túnel, debido a la expansión o estrechamiento de la excavación, y sobre todo en galerías con pisos poco firmes que tienden a hincharse. Los componentes adicionales a este tipo de marco son las bridas o eclisas, que cumplen la función de unir los segmentos del marco. El otro componente es una barra de unión. Este elemento marca la distancia entre marco y marco. Y el último elemento son las zapatas, es donde la estructura se apoya en el piso, y esta puede tener tres formas: zapata en U, soldada, platina soldada o zapata con pie de arco con perfil de acero soldado perpendicularmente apoyado en un piso acondicionado. El otro tipo de marco de acero es el del tipo deslizante. La fortificación deslizante se compone por tres o más segmentos de perfil tipo TH o acanalados, que se deslizan entre sí y que se ajustan y sujetan mediante uniones de tornillo. Para la utilización de este marco se deben cumplir las siguientes condiciones: suficiente distancia de deslizamiento, no menor a 40 centímetros, los elementos tienen que estar lo más paralelo posible, se deben adaptar de forma adecuada a las paredes, de lo contrario los elementos se flexionarán al exterior, y finalmente la resistencia conveniente del conjunto, que depende de la unión y la instalación y el control. Los perfiles, como dijimos anteriormente, existen dos, y va a depender de las necesidades del cliente.
Estos dos tipos son el perfil TH o el perfil acanalado. Los tipos de uniones de perfiles son la unión tipo Abarcon y unión tipo G. Y el último tipo de marco de acero son los reticulados. Este sistema de fortificación es temporal, se desarrollaron debido a la demanda especial de las constructoras de túneles. Estos marcos se utilizan en frentes de excavación, adaptándose a la geometría de la sección y cumplen dos funciones: ayudar al sostenimiento de la roca que se desprende y absorber la deformación de las rocas al liberar tensiones. Los tipos de marcos reticulados son dos, y estos son vigas de 3 barras, que consiste en 3 barras unidas en diagonal para formar la viga, y la barra única puede ubicarse dentro del túnel o pegada al terreno, adaptándose a la geometría del túnel. Y el otro tipo es el viga de 4 barras, que está formada por 4 barras unidas en forma diagonal. Los dos principales marcos de acero utilizados en la minería son del tipo deslizante con perfil TH y del tipo rígida con perfil H, por lo que es esencial establecer una comparación debido a las distintas condiciones que se encuentran dentro de los túneles. La fortificación con marco de acero deslizante tipo TH es más caro por los elaborados elementos de unión. Posee una alta resistencia a los esfuerzos transversales y longitudinales. Es capaz de deslizar antes de que las uniones alcancen su deformación plástica. Puede ser fácilmente desmantelado y reutilizado. Posee un amplio rango de tamaños y versatilidad que le permite adaptarse a muchas situaciones de control de terreno. Tiene una excelente resistencia a las uniones debido al solapamiento de las juntas deslizantes. Soporta alta carga de deformación, por lo que se adaptan a las más amplias condiciones de terreno. Tiene dificultad para sujetar la sección, los acodalados y otros accesorios. Los mecanismos de formación tienden a variar con las cargas de deformación. El agorratamiento de las uniones puede ser el mayor problema bajo ciertas condiciones. La fortificación con marcos de acero del tipo rígida con perfil H es más barato debido a que sus juntas o eclisas de unión son más baratas. La sección H tiende a la deformación lateral, tiene cierto grado de deslizamiento que puede ser alcanzado por el uso de soportes cedentes. Una vez deformadas son difíciles de mover y de reutilizar. Poseen un amplio rango de tamaños tanto en sección como en dimensiones de sostenimiento. Tiene una resistencia débil de la junta, especialmente cuando la entidad esté seriamente deformada. Se puede mejorar el bajo límite de carga de deformación con el uso de soportes cedentes, comparativamente fácil de acodalar y ajustar. Las uniones de deformación pueden ser razonablemente predecibles. La instalación de los marcos metálicos es similar para los distintos tipos de marcos, pero la maquinaria utilizada va a depender de las dimensiones del túnel y los distintos accesos que tengan, por ejemplo la chimenea o pique. La maquinaria utilizada es alzahombres, una grúa, un camión que transporte los segmentos al área donde se desea fortificar. También se necesita un personal calificado para la correcta instalación de los marcos. Luego el camión llega con los segmentos, la grúa levanta la corona dejándolo lo más cercano a su posición original y sosteniéndola en el aire. Luego el personal, que dependiendo de la altura que trabajaron, utilizará un alzahombres. Ellos ensamblarán los extremos o patas a la corona, mediante la cuña o pernos, en el caso de marcos rígidos y reticulados, o mediante las uniones tipo G o tipo Abarcon, en el caso de los marcos deslizantes. La distancia entre marcos va a depender de la geomecánica de rocas, y las barras de unión ayudarán a que la distancia sea homogénea en todo el túnel. Cabe destacar que entre los marcos se instalan mallas, ya que la mayoría de las veces este sistema de fortificación se complementa con el shotcrete. Las ventajas de la fortificación metálica es que tiene una mayor resistencia a todos los esfuerzos, tanto transversal como longitudinal. Si no tienen grandes deformaciones pueden ser reutilizables y alcanzan grandes luces en la excavación de galerías, y se fabrican según las necesidades del cliente. Las desventajas de la fortificación con marcos de acero es que el acero tiene poca resistencia a la corrosión, y debido a esto se deben utilizar distintos métodos que ayudan a la protección de acero contra la corrosión, como el galvanizado o pintado de los segmentos del arco. Y esto encarece el método y aumenta su tiempo de instalación. Recomendaciones. La fortificación, si es necesaria, debe diseñarse de manera específica para cada caso. En faenas mineras de corta vida será sencilla, pero deberá asegurar la estabilidad de la labor. En faenas de mayor duración, el diseño de la fortificación deberá ser de carácter más permanente. La fortificación con madera es la más usada a nivel de pequeña minería,
Para elegir correctamente la madera debe considerarse las condiciones ambientales en las que se utilizará, húmedo o seco, y las demandas en las que estará sometida, compresión paralela a la fibra, compresión perpendicular a la fibra, o bien pandeo, tracción, flexión y esfuerzo de corte. El reconocimiento y tratamiento oportuno del terreno peligroso mediante fortificación es vital para evitar que se produzcan accidentes y pérdida de producción o daño en los equipos.